Hola, ¿cómo están? Soy Roy Torres, tu diputado chilango de confianza, y esto es el primer episodio de ¿Qué rollo?, el podcast en el que tocaremos temas que te importan a ti y a la ciudad. Hoy arrancaremos una conversación que vamos a desarrollar a lo largo de 6 episodios. Una conversación urgente, profunda, necesaria y con muchas emociones. Vamos a hablar de todo lo que está en juego cuando hablamos de cuidados. Si sabes qué es lavar la ropa, cocinar, limpiar la casa, acompañar a alguien al médico o a la escuela, seguro sabes de cuidados, aunque no lo hayas percibido. Pero si esta es la primera vez que escuchas hablar de cuidados como tema político, económico o social, quédate. Este episodio está hecho para explicarte desde el principio qué son los cuidados, por qué importan, quién los hace y por qué necesitamos de leyes que los reconozcan y los garanticen como un derecho. Y para empezar esta serie, estoy muy emocionado de que hoy nos acompañe una gran mujer que desde su trinchera ha sido clave para la discusión de este tema y que se ha dedicado a ponerlo en el centro del debate público. Es una figura imprescindible de la política mexicana. Un referente de izquierda, luchadora social, de las primeras gobernadoras del país, ha sido diputada federal, hoy es senadora de la República por Movimiento Ciudadano y es una impulsora permanente del tema de los cuidados y además a quien admiro enormemente. Por eso le agradezco muchísimo a Amalia García que haya aceptado ser la primera en participar en este podcast para hablar de este tema de los cuidados. Y ahora sí, vámonos con cuidado con Amalia García. Bienvenida, querida Amalia. Pues encantadísima de estar aquí por muchas razones. En primer lugar, porque voy a platicar contigo, porque vamos a conversar sobre esta causa común que nos motiva, que nos emociona, que ha hecho que estemos dedicando una parte de nuestra capacidad a decir cómo convocamos a más personas para que esto que se hace cotidianamente y que se ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad también esté establecido como un derecho, que sea concebido como un derecho, porque además los derechos humanos son parte de las conquistas de las sociedades modernas, pero no siempre están reconocidos, y entonces que nos cuiden es un derecho, y que esos cuidados sean de calidad es un derecho, pero también está la otra parte, y es que las personas que cuidan, que generalmente somos las mujeres, también tenemos derechos. Entonces, ¿cómo conciliar ese derecho de las personas a ser cuidadas con calidad? Y somos cuidados y cuidadas desde que nacemos hasta el último suspiro y a lo largo de la vida. Y las personas que nos cuidan dedican la mayor parte de su tiempo a esto. Entonces es una gran causa. Ahora, este podcast está planteado, como lo comentaba, en varios episodios para explicar justamente las complejidades que tiene hablar de los cuidados, hablar del sistema integral de cuidados, de por qué necesitamos una ley, de todas las implicaciones sociales, económicas, de las desigualdades que ha generado esta falta de este sistema. Y entonces yo quisiera que empezáramos justo por el principio. ¿Cómo podemos empezar a explicar de qué van los cuidados, de qué implica cuando hablamos de cuidados? Bueno, si hablamos de cuidados, creo que habría que decir que no se trata de una sola acción, en un solo momento, sino que a lo largo de la vida y también a lo largo de nuestra actividad cotidiana, los cuidados se desarrollan permanentemente. Cuando estamos con nuestros niños pequeños, cuidándolos a medianoche, estamos realizando cuidados. Cuando se está haciendo el alimento para la familia, se está garantizando el sostenimiento de la vida y se está cuidando de nuestros seres queridos. Cuando estamos garantizando que en el entorno familiar haya condiciones de higiene, de limpieza, se están desarrollando cuidados. Cuando tenemos a una persona querida enferma o con una discapacidad o a un adulto mayor, se están realizando cuidados. Y sin embargo, estos habían sido invisibilizados a lo largo de la historia. Porque eso es lo que pasa en casa, ¿no? O sea, es lo que sucede dentro de tu hogar y entonces pues y es como decimos, es lo que sucede dentro del hogar y sostiene la vida. Y nadie realmente había
reconocido la importancia que tienen porque nadie los toma en cuenta o nadie los toma en cuenta hasta que no se hacen. Cuando no se hizo de comer, cuando no se cuidó, cuando no se lavó, entonces decimos, ¿qué pasó? Y entonces sí le pones foco y dices, algo está faltando aquí, pero mientras se realiza no se pone atención y tradicionalmente no se ha concebido como un trabajo, sino que se ve como una obligación, especialmente de las mujeres, como un acto de amor, de cariño. Claro que hay afecto y cariño con nuestros seres queridos, a quienes les brindamos cuidados, los amamos, pero claro, eso también significa un esfuerzo gigantesco que en muchas ocasiones nos limita para participar en otras actividades. Yo digo con frecuencia, y tú lo has oído y ya lo compartimos siempre, que las mujeres de la clase social que sea, de la edad que sea, en donde estemos, compartimos una pobreza de tiempo. Independientemente incluso de la clase social, tenemos poco tiempo para nosotras mismas o para nosotros mismos también los que cuidan, porque estamos dedicando nuestra vida a los demás y eso nos limita en crecer, en desarrollarnos, en tener un trabajo digno, decente, con un buen sueldo. Y además tienes otra frase que también me gusta mucho porque dices que las mujeres son el seguro social del país. Esa también me gustó mucho porque justo sostienen Así es. todas estas actividades, ¿no? Sí, actividades que deberían compartirse por el Estado, por la sociedad, en cooperativas, por la comunidad, por las familias, es decir, quienes integran las familias, no solamente las mujeres y en muchos casos también las niñas, sino que debería compartirse y sin embargo no se considera así y las mujeres estamos cargando con este peso que es titánico. Y yo digo, somos el seguro social del país porque el Estado sabe y los gobiernos saben que de todos modos vamos a realizar esa tarea. Pero esto es un esfuerzo titánico que nos desgasta y que en muchas ocasiones, además, cuando las mujeres lo hacen a lo largo de la vida, les impide tener trabajos estables o tienen trabajos que no son debidamente remunerados porque siempre se dice, es que tal vez se van a ir a cuidar, es que van a pedir un permiso, abandonan el empleo remunerado y al final de la vida, cuando más necesitan una pensión, no tuvieron acceso a una pensión porque estaban cuidando y quedan en una situación de desvalidez que es inaceptable. Y por eso tenemos que ver el conjunto de la vida y ver la importancia que tiene sostenerla con los cuidados que se llevan a cabo. Yo creo que cuando más tuvimos la oportunidad de que se viera cómo estos trabajos son fundamentales para la marcha de la humanidad fue durante el COVID, porque cerraron empresas, negocios, quebró parte de la economía del planeta. ¿Qué fue lo que sostuvo la marcha de la humanidad? El trabajo que se realizó en casa. Y las mujeres estuvimos realizando este trabajo cotidianamente y eso es lo que sostuvo la vida. Y sin embargo pasa la pandemia y muchas de las mujeres que habían estado trabajando en un trabajo asalariado se quedan trabajando en su casa sin una remuneración, se les dificulta incorporarse y las que se incorporan de todos modos mantienen los cuidados, siguen cuidando. Por eso tenemos que visibilizar el derecho de las personas a tener un cuidado de calidad, digno, y para tenerlo de calidad y digno requerimos, cuando decimos que el Estado lo comparta, es porque se requiere que el Estado asuma también su responsabilidad en esto, tanto con políticas públicas como con presupuestos, con decisiones que garanticen que buena parte de los cuidados se va a compartir y el Estado los va a realizar. A ver, para ir contextualizando un poco en esta tarea de tratar de explicar los cuidados, y tú dime, corrígeme si me equivoco, que seguramente tú sabes muchísimo mejor que yo. A ver, había una tarea que realizaban particularmente las mujeres, en su mayoría, o sea, el porcentaje son 70%, ¿no? Más labores de cuidado las mujeres, que se realizan, pues, en su mayoría, pues, adentro del hogar, en su mayoría también dentro del ámbito familiar, porque ya sea que cuides un menor, ya sea que cuides a un adulto mayor, a tus papás, a tus hijos o a una persona con discapacidad. Pero digamos que la evolución de esta conversación pues es que justo esta tarea que se había invisibilizado pues no ha permitido pues que justamente las mujeres
combatan esta desigualdad que se ha generado, porque cuando se hablan de las dobles o triples jornadas, pues sí, porque les dices, bueno, les vamos a dar oportunidades laborales, pero de todas maneras, pues tu jornada en la casa o tu jornada de cuidados, pues sigue siendo exactamente la misma. Y entonces, a partir de eso surge la conversación de, pues necesitamos reconocer los cuidados como un trabajo, ¿no? Necesitamos reconocer esa labor que se hace como un trabajo, valorarla y establecer mecanismos para apoyarla, ¿no? Para que justo no recaiga solamente en la persona, no recaiga en el ámbito familiar. Yo siempre digo que los problemas empiezan en la casa, en las mañanas, cuando te dice tu hijo, me duele el estómago, me duele la garganta, ¿no? Porque entonces te volteas a ver y dices, ¿y a quién le va a tocar, no? ¿Y qué vamos a hacer hoy? Porque yo tengo una cosa y yo también. Y esa es la carga que regularmente pues asumen las mujeres. Y por eso después ya hablaremos de las licencias de cuidados y de todo este esquema de protección. Pero creo que hasta ahí como que quiero llevar la conversación hasta el momento de que hay una necesidad de sacarla de ese ámbito privado de los cuidados para entenderla primero como un derecho, pero también como una serie de garantías que se necesita para apoyarlos y para que las mujeres no sigan teniendo esta pobreza de tiempo y esta carga sin reconocimiento, ¿no? Absolutamente. Ha sido un proceso de muchísimos años para que se reconozca que tiene un valor. Y yo diría que hubo un parteaguas importantísimo hace 30 años en Beijing, en la 4ª Conferencia Mundial de la Mujer, porque por primera vez en un evento mundial de esa magnitud, se planteó que debería reconocerse el valor de los cuidados, el valor económico también. Y entonces Clara Hussidman, por cierto, mexicana y una persona extraordinaria por su capacidad de aportar ideas y liderazgo, ella lo que dijo es que debía contabilizarse y contarse las cuentas nacionales. En ese momento hubo resistencia y se dijo, muy bien, en las cuentas satélite nacionales se aprobó y en México se empezó a contabilizar, equivale al 26% del Producto Interno Bruto. Ahí es cuando empiezas a contabilizarlo y dices, bueno, pues ahora hay que apoyarlos, todos los gobiernos pues empiezan a decir, esto es impagable. O sea, yo no puedo pagar una actividad que equivale al 26% del Producto Interno Bruto. Pero no estamos hablando de eso. Tú también has dicho que tenemos que, primero, aprovechar la capacidad instalada que ya tienen los gobiernos para instalar un sistema, ¿no? Eso es como lo primero. Pero quiero que nos platiques un poco desde tu experiencia, porque yo lo decía al principio, tú has sido de todo en la política mexicana, ¿no? Desde presidenta de un partido nacional, gobernadora, diputada, has tenido cargos, pues por supuesto, de decisión, de poder, donde se hace verdaderamente los cambios. Y entonces quiero que nos platiques un poco desde esa experiencia, ¿no? Por ejemplo, en la gobernatura, ¿no? ¿Cómo se vivía esta agenda, la agenda de Amalia de los cuidados, la agenda de género, desde el gobierno de Zacatecas? Lo que yo planteé, y fue algo recibido muy bien, no teníamos todavía los conceptos muy afinados, pero sí tenía clarísimo que las familias en plural tenían que hacerse colectivamente cargo de los cuidados y que para eso teníamos que hacer cambios. Y entonces cambié los horarios, los disminuí y dije, a ver, vamos a entrar un poco más tarde, y además escalonamos, las mujeres entraban un poco más tarde, y se va a salir a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde todo el mundo sale de trabajo, excepto algunas guardias que se quedaban atendiendo las distintas secretarías. Trabajo imprescindible, ¿Por qué ¿no? razón? Así es, ¿por qué razón? Para que le diéramos tiempo también a la vida, para que se pudiera regresar a la casa, para que quienes trabajaban en el gobierno compartieran horarios, no solamente de trabajo, sino también de atención a la familia, de ver las tareas, de participar en ir al parque con los hijos, porque los cuidados son un concepto muy amplio que tiene que ver no solamente con la alimentación, el lavar la ropa, asear, en fin,
sino es un concepto mucho más amplio. Cuando vamos con los niños a jugar, estamos cuidando porque estamos fomentando un tipo de convivencia que genera lazos sólidos y fuertes, y entonces, bueno, se cambiaron los horarios. Y también establecimos que tenía que compartirse las tareas entre hombres y mujeres. Lo primero que hice fue unos talleres para el gabinete. Y recuerdo que cuando hicimos los talleres para el gabinete, algunos de los integrantes, sobre todo recuerdo al procurador, me dijo, qué bueno que va a hacer esos talleres, gobernadora, pero yo no tengo que ir, ¿verdad? Y entonces, eso no me toca. No, claro que tiene que ir, no solamente por las decisiones que se van a tomar en la Procuraduría, que así se llamaban entonces las fiscalías, así es. Y porque tenemos que capacitar a los ministerios públicos y tenemos que hacerlo en perspectiva de género, sino porque además con todo el personal y desde su casa tiene que haber una visión distinta de cómo nos relacionamos y de las tareas que nos tocan. Y entonces fue un taller muy interesante de varios meses, al mismo tiempo que estábamos atendiendo las labores de gobierno, de decisiones, y creo que fue muy interesante porque a partir de eso pudimos impulsar distintas políticas públicas. ¿Cuáles, por ejemplo? Los presupuestos siempre tuvieron perspectiva de género. Y cuando yo por primera vez les dije al gabinete, muy bien, vamos a hacer presupuestos con perspectiva de género, dijeron, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿De qué se trata? Hicimos otros talleres para decir, los presupuestos tienen que estar diseñados para que tengamos las capacidades, los servicios, la atención en todo, transversalmente, atravesando el presupuesto, para que las mujeres se puedan incorporar al trabajo asalariado, para que puedan estudiar, para que puedan participar en actividades deportivas, para que estén presentes. Y entonces la perspectiva de género en los presupuestos significó un cambio junto a esta transformación también en las jornadas laborales y luego los eventos públicos que se hacían. Además de en las instancias de educación, en los eventos públicos siempre había un espacio para que los niños pudieran llegar, para que los padres y las madres pudieran dejar ahí a los niños jugando, leyendo, brincando y que no estuvieran ausentes de las actividades. Pero esto lo enfatizamos sobre todo en las comunidades, porque yo hacía audiencias itinerantes todo el tiempo. Entonces llegaba a un municipio a hacer una audiencia itinerante, me instalaba desde las 8 de la mañana hasta a veces la 1 o 2 de la mañana que terminaba la audiencia, pero siempre teníamos un espacio lúdico para los niños y los adultos mayores, para que las personas que querían la audiencia conmigo y atender sus asuntos pudieran llevar a los chiquitos y que no estuviera la mamá diciendo es que no me puedo quedar, es que no puedo tratar este asunto porque ¿en dónde los dejo? Y entonces tratábamos de que siempre hubiera el reconocimiento de que las mujeres se hacen cargo, pero que tenemos que compartir los cuidados. El Estado debe hacerlo desde con las jornadas laborales, con los presupuestos, con crear los espacios de atención. Y luego el cambio cultural, esto que yo te decía del procurador, que además lo estimo muchísimo, es un gran amigo y es una gente excelente como abogado y como fiscal, es excelente. Pero él decía, pero yo ¿por qué? Decía, ¿y yo por qué? ¿Cómo que yo por qué? Porque en esto estamos involucrados todas y todos. Usted también tiene que tener esta visión y además en su casa. Entonces, el cambio cultural no es fácil, porque generalmente dicen, no, bueno, es que ya hay quien cuida y además es normal, ¿no?, que cuiden las mujeres. Ni siquiera se pregunta eso. O se dice, es que yo a veces ayudo en la casa. Oye, sí, pero es que no es a veces. Ni poquito. Y entonces el reto es cómo cambiar toda la vida a partir de políticas públicas, a partir de presupuestos, a partir de esta visión. La iniciativa privada no estaba muy conforme porque decían, si cambian las jornadas laborales, entonces a nosotros nos presiona. Y yo decía, pues sí, pero estamos en un momento en el que estamos cuestionándonos si lo que necesitamos es que la gente esté más horas en el trabajo o más calidad y resultados. Y entonces hagamos esa transición. Pues ahora ya estamos otra vez en la discusión de las 40 horas, ¿no? Exacto, justamente. Desde el gobierno ya lo planteaste. O sea, quiere decir que sí se puede y sí tiene razón, sí tiene mucho sentido. Por muchos
por muchos beneficios que genera a las personas, por calidad de vida, por el tiempo, por la productividad. Seguramente mejoró la productividad del gobierno, teniendo pues mejores empleados más contentos y con unos horarios mucho más flexibles. Oye, y en todo este tiempo, porque llevas muchísimos años también dedicada a la vida pública, bueno, primero desde el activismo, ¿no? Y luego ya a la vida pública, ¿cómo ha sido tu vida en términos de cuidados? No, pues ha sido complejísimo. Cuando me caso, me embarazo, me voy a Puebla, a mi marido lo invitaron a Puebla a dar clases, fue director de la Facultad de Economía en la Universidad Autónoma de Puebla, yo estaba estudiando y entonces nace mi hija, pero yo no quería dejar la escuela y no había estancias infantiles, no encontraba yo una estancia infantil, entonces hablé con el director Alfonso Vélez Pliego, y quienes vean este podcast en Puebla lo sabrán perfectamente, y mis amigas y amigos de historia, ahí en la Facultad de Filosofía y Letras, me llevaba a mi hija a clases, iba con el bambineto y la ponía en la parte de atrás y luego me salía para darle de comer, y era un circo. Ahora, era un grupo, éramos muy pocos los alumnos que había, y había una relación muy cordial, y entonces eso lo aceptaban. Pero yo iba a las reuniones, iba con mi hija, en las manifestaciones, en las reuniones con mis amigas del movimiento feminista. Marta Lama se acuerda, por ejemplo, que yo llegaba con Claudia, mi hija, y llegaba con una bolsa llena de juguetes y de colores, y entonces ella estaba oyendo todo lo que estábamos hablando, por eso nadie culpe lo que dice ahora como feminista. Ya entendemos por qué Claudia es como es. Pero no había las condiciones para que lo respaldaran, y mis padres y mis hermanos no vivían ahí en Puebla. Mis padres estaban fuera, mi papá era embajador, estaba en República Dominicana, mis hermanos estaban en Zacatecas, entonces no había esos lazos de respaldo que existen en las familias, que son tan importantes porque sustituyen lo que también debería ser una responsabilidad del Estado con los servicios y de la iniciativa privada. Y entonces fue ir con mi hija a todos lados, pero en ese momento para mí la decisión fue: no voy a dejar de participar, quiero hacerlo, y entonces ella va conmigo a todos los lugares. Para otras mujeres, la presión incluso familiar, cultural es: tú no puedes andar en eso, tú tienes que dedicarte a cuidar, y entonces el peso de la limitación es una losa insoportable. Yo creo que miles de mujeres con capacidad y con talento no pueden desarrollarlo porque está esa tradición y esa obligación de que no puedes participar, y faltan los servicios, falta también las políticas públicas para que se pueda compartir los cuidados. Con mi hija es totalmente diferente ahora con mis nietos, porque bueno, están las estancias infantiles, están los lugares para los cuidados, han crecido, pero muchos de esos son posibles si pagas. Sí. Y entonces, si no tienes el dinero para poder pagarlo, sí, están las redes familiares y comunitarias, pero es insuficiente, y miles y miles y miles de mujeres no pueden dedicarse o a estudiar o a trabajar o a tener tiempo libre para respirar porque están cuidando a la familia. Sí, y además justo no se va haciendo más fácil la labor, ¿no? O sea, justo con Claudia, pues de pequeña necesita de ti, pero luego necesita de tu tiempo porque empieza a ir a la escuela, entonces hay que ir a dejarla, claro, y hay que ir a recogerla, y luego pues hay que estar atento. Entonces ese trabajo pues no se va haciendo más sencillo, sino se va haciendo más complejo, y además pues el desarrollo personal pues justo también te exige dedicación, ¿no? Claro, bueno, y el entorno público tampoco está diseñado. Ya no hablemos de los servicios y los respaldos con estancias infantiles, con escuelas de tiempo completo, sino que los espacios en las ciudades no están diseñados para estar cerca de donde uno trabaja y donde uno estudia. Y entonces, si tú piensas en que tienes que cuidar y vives en Ecatepec, pero trabajas en la Ciudad de México, bueno, pues terminas dejando el trabajo, porque no puedes trasladarte, levantarte a las 4 de la mañana para tomar el pecero, el micro, y luego llegar a la Ciudad de México, estar aquí trabajando y luego regresarte en la noche y no ver a los hijos.
el diseño también tendría que cambiar de las ciudades, volverse racional, porque cuidar no es solo, insisto, un asunto de las mujeres. Cuidar debe ser una gran política pública, la política pública por excelencia, con mayúscula, del siglo XXI. Tenemos que poner en el centro, construir un estado de bienestar cuidador que tenga una visión integral y que garantice desde el diseño urbano, los horarios, las jornadas laborales, las condiciones para que te puedas incorporar y desarrollar a distintas tareas. Es decir, es una visión completa. Sí, seguramente a quien nos está viendo, ya estos temas no le empiezan a ser tan ajenos, ¿no? Por ejemplo, esta decisión de dónde van los hijos a estudiar, cercana a donde vivo o cercana a donde trabajo. Sí, que esa es una pregunta importantísima. Se dice, la mejor escuela, que generalmente dice la gente, es la que está cerca. Pero tú tocas un gran tema, ¿cerca de dónde? De donde trabajo, porque ahí pueden ir. Pues sí, pero van a salir a una hora en que yo todavía no salgo del trabajo. No está diseñada la sociedad para garantizar racionalidad. Exacto, por eso tienen sentido las escuelas de tiempo completo, las estancias infantiles. Tiene sentido que haya una ciudad con cobertura amplia para que estas decisiones no dependan de lo que puedo pagar o no, lo que puedo hacer o no, o simplemente ya no puedo hacerlo, entonces pues me retiro. Y eso pues va en detrimento de del propio desarrollo de la persona y particularmente de las mujeres, ¿no? Claro, pero incluso para los jóvenes, sí. Los niños, los jóvenes de secundaria, preparatoria, escuelas con horarios ampliados y también actividades extracurriculares, hace que tengan posibilidades de lugares cuidados, protegidos, yo diría, con actividades lúdicas, deportivas, pintura, teatro, que tendríamos que abrirles esas posibilidades a los niños y a los jóvenes en horarios que ya no son los horarios de la educación regular, sino con estas otras actividades. Y entonces esto no tendría por qué ser solamente una posibilidad, insisto, para quien tiene el dinero para ir a pagar estas actividades, sino para todo el mundo. Y tendríamos además una sociedad con más cohesión. Regreso a Clara Hussitman. Ella hizo un trabajo importantísimo, muy fuerte, sobre las mujeres que fueron asesinadas en Juárez, y el estudio de ella era el contexto en el que estaban, un contexto en el que no había servicios, había abandono, y si ahí hubiera habido una concepción de cuidados integral, con alumbrado, con cercanía de donde estaban, con horarios, con condiciones para que ellas pudieran estar protegidas, en un ambiente también de libertad. Protección no quiere decir encierro, no debería significar encierro, porque ahora estamos en la época del encierro. Primero lo vivimos con el COVID y luego ahora con esta situación terrible de inseguridad que vivimos. Los jóvenes, y yo lo veo con mis sobrinos, todo el mundo dice, no, pues que no salgan a un antro con los amigos porque nos da miedo. Y entonces vuelve el encierro. Ya los niños a jugar en la calle, eso ya no se ve. Claro, y entonces el concepto de cuidados, a mí me gusta mucho una experiencia que leí recientemente en Italia, en donde toda la comunidad decía, los niños los tenemos que ver como si todos fueran nuestros hijos. Y entonces todo el mundo sabe que están aquí jugando y nos hacemos cargo de que esté cuidado y de que esté bien. Y el niño de fulana de tal, vimos que pasó y me importa saber que esté cuidado y que esté bien. Es decir, tenemos que garantizar condiciones de respeto, de desarrollo. Movimiento Ciudadano habla de alegría, y yo digo, la alegría está asegurada si tenemos garantizados servicios, derechos, condiciones para desarrollarnos en paz. Y hay otra agenda que también tiene mucha relación, ahorita que lo decías, de cómo están pensadas las ciudades. Es que en términos de planeación también he escuchado, y creo que tiene mucha razón, o sea, las ciudades están pensadas particularmente por los hombres para los hombres, claro, porque no están diseñadas en función de labores de cuidado o de atención, y ahí es donde entran pues también estas complicaciones, sí, ¿no? Sí, y el tiempo que las mujeres dedican al transporte público
para ir a hacer compras, para llevar a los hijos al médico, para llevar al familiar con una discapacidad. Bueno, ¿y el transporte cómo está diseñado? No. Solamente uno que otro y es simbólico, sí. Pero como una madre, que además es la responsabilidad de los cuidados, lleva a su hijo con una discapacidad a que vaya a su fisioterapia. Es realmente un esfuerzo titánico, sobrehumano, que no tendría por qué ser en una sociedad como la que nos merecemos, como la que se merece todo el mundo. Oye, y otro reto que seguramente has tenido a lo largo de los años es tener también esta agenda como jefa, ¿no? En tus diferentes equipos de trabajo, ya lo vimos en tu aspecto familiar, pero en tu núcleo laboral más cercano, ¿cómo has vivido esto de los cuidados? Bueno, sobre todo el reto ha sido cómo garantizar que tenemos jornadas en ocasiones extenuantes hasta la madrugada. Y entonces, a ver, ¿quién tiene hijos? Pues quien tiene hijos, pero generalmente, nuevamente, las mujeres son las que dicen, yo soy la que me tengo que ir, yo tengo que estar en la casa porque mi marido tiene no sé qué, no sé cuánto y no puede. Y entonces, bueno, pues si tienen hijos pequeños, pues se van antes. A pesar de que ellas quisieran quedarse porque están elaborando una propuesta y el reto es cómo hacer que se comparta. Cómo ir creando la cultura para que en las propias familias se comparta y se diga, todos aquí participamos, todas participamos, y que no recaiga solamente en las mujeres. Y luego, bueno, tenemos la dificultad y el reto y el dolor de saber que muchas niñas cuidan, porque tuvo que salir la madre a trabajar, el padre considera que eso no es su tarea, y entonces la niña de 10 años está cuidando al hermanito de 3 o de 4 años, y entonces ¿en dónde está su derecho a vivir su infancia? Pues no existe, porque está también cuidando. Tenemos estas situaciones muy, muy, muy difíciles, y tenemos que irlas cambiando. ¿Qué es lo que en Zacatecas yo intenté? Bueno, los talleres y la política era para todo el mundo. Hicimos un modelo sobre perspectiva de género y de inclusión de todas los servidoras y servidores públicos, no era solamente quienes estaban en el gabinete, y fueron talleres muy interesantes, porque a la hora de hacer los talleres fue muy interesante que muchos de los colaboradores hombres decían, es que yo nunca había pensado en esto. No se me había ocurrido, es la primera vez que lo escucho en mi vida y ahorita me está cayendo el 20 y de verdad es que podríamos hacer las cosas de otra manera. Entonces creo que es empezar a hacer una reflexión colectiva y decir, saquemos adelante con solidaridad, con respaldo nuestros derechos y compartamos. Pero es un proceso muy largo porque la cultura predominante establece, no, esto no le toca a los hombres, aunque también ha ido cambiando. Hubo épocas en las que si un hombre cargaba a un niño, bueno, el bullying que le hacían, sí, el cuestionamiento, las burlas, la descalificación, esto ya ha ido cambiando, pero todavía es insuficiente. Y tenemos que avanzar justo en este reconocimiento de derechos como las licencias de paternidad, por ejemplo, ¿no? Claro. También hay que, nosotros tuvimos hace algún tiempo una discusión en el Congreso de la Ciudad, por ejemplo, porque había quien proponía más tiempo de las licencias de paternidad y había una diputada que decía, pero ¿para qué quieren más tiempo? Porque para irse con sus amigos, pues justamente, o sea, es una labor, o sea, tenemos la licencia y luego tenemos que seguir estableciendo pues esta pedagogía, ¿no? O sea, de compartir, de por qué, pero no los podemos descalificar así de, pues no necesitan más tiempo porque se van a ir con los amigos. Pues me parece que es seguir incentivando ese estigma y esa condición, ¿no? Sí, y por eso algunos cambios en los que hemos participado, tú también has participado, las licencias parentales a quienes, a las familias que adoptan, sí, para que tengan la posibilidad de tener la convivencia. Cuando nace un hijo o una hija, también la licencia parental, no solamente a la mujer, y luego ampliar las licencias
también para que si hay un adulto mayor o alguien con una enfermedad terminal, que ya en algo se avanzó, aunque es limitadísimo, pero es un ejemplo de que se puede, estas licencias para que quien tiene un familiar menor de edad, menor de 18 años, con una enfermedad terminal, entonces pueda dedicarse, no solo la mujer, sino el hombre, y claro, requiere estar en el Seguro Social, requiere un trabajo, digno, formal, es decir, ¿no? formal, O sea, y eso es tremendo, formal. y eso es tremendo porque quien está en la informalidad pues está abandonado. Pero entonces ya eso se avanzó, y si ya se logró, entonces quiere decir que en otros casos se puede y se debe compartir. Sí, y yo creo que como dices, hay que reconocer también los avances, o sea que sí ha habido ya una conversación pública. Hoy el tema de cuidados estuvo prácticamente en todas las campañas, ¿no? Eso también es creo que ya un gran avance. Todo el año pasado todos hablaban del sistema de cuidados, todos los candidatos aquí en el gobierno de la ciudad, en la campaña, todos los candidatos decían que iban a impulsar el sistema integral de cuidados, y al menos ya está en las agendas. Ahora, pues hay que irle poniendo esos Claro. comos, ¿no? ¿Tú partiendo de esos avances, cuáles dirías que son los siguientes pasos o pequeños pasos para seguir incentivando el avance en la materia? Bueno, efectivamente ya está en el discurso. Y está en el discurso porque es políticamente incorrecto no hablar de cuidados. Pero otra cosa es a la hora de aprobar las iniciativas de ley. Por ejemplo, la Ciudad de México con ustedes. Sí. La Constitución establece la obligación, la Constitución local, la de la Ciudad de México, sí, que el sistema de cuidados debe construirse, y lo dice, lo establece desde 2017, y señalaba que tendría que tomar un año. Es decir, desde 2018 tendría que existir el sistema de cuidados en la Ciudad de México. No existe. Y entonces lo que requerimos es que se asuma cuál es el argumento principal que se da para no ir avanzando en el sistema de cuidados. Lo que se nos dice es, estamos de acuerdo, es que es importantísimo, pero no hay dinero, es que es un asunto de presupuesto. Y entonces la respuesta que uno da es, ¿cuáles son tus prioridades? En tus prioridades está la gente, el ser humano, las mujeres, las personas que requieren los cuidados, o cuál es tu prioridad, o es hacer una obra de concreto. Y entonces tenemos que cambiar las prioridades, tratar de que se cambien las prioridades, que haya otra visión de políticas públicas de tal manera que sea posible. Y además, cuando se dice que no hay dinero, efectivamente hay que darle prioridad, hay que poner el acento en eso, pero Julio Bango, que fue, y lo menciono porque me parece muy interesante la experiencia de Uruguay, fue el ministro de los cuidados en Uruguay, el ministro de los cuidados. Y lo que él decía es que junto a la determinación de que sí haya presupuesto, pues también hay que tomar en cuenta la capacidad humana y física ya instalada. Existe esa capacidad instalada, pero falta la visión que haga que esto sea aprovechado integralmente. Y entonces hemos presentado también una iniciativa que está ahorita en el Senado, en la Comisión de Bienestar, espero que no la congelen, que establece que educación, seguridad social, trabajo, todas las instancias tienen que tener esta visión y compartir las acciones y las políticas públicas y los recursos para garantizar cuidados. Así como hablamos de perspectiva de género, es decir, de que se entienda y se sepa a la hora de tomar decisiones con presupuesto y con políticas públicas que se debe disminuir o acabar con la desigualdad entre hombres y mujeres en derechos. En el caso de los cuidados se trata de la perspectiva con la que se apliquen los recursos y se aproveche la capacidad instalada que existe. Esto es bien importante porque no se trata de recursos únicamente, no se trata de transferencias, no se trata de apoyos, se trata de un sistema y de políticas públicas que contribuyan a generar un entorno en donde los cuidados sean compartidos entre, pues desde el gobierno, la familia, las empresas, ¿no? La sociedad, y eso pues implica una organización, pero no nada más habla de que necesitamos
ponerle presupuesto para las personas cuidadoras, ¿no? Entonces creo que sí hay que quitarle como esos mitos de que necesariamente necesitamos pagar todo el sistema, y por eso recupero esto que dices, que así construimos la ley. Hay que hacer el comercial, porque también fuiste secretaria del Trabajo en la ciudad, y a través de un ejercicio muy amplio, de mucha discusión y de mucha apertura, pues elaboraste la primera ley de cuidados de la ciudad, que mandaste a la entonces Asamblea Legislativa, y ahí se quedó. En la primera legislatura, después ya como Congreso, sí hubo otra propuesta de Paula Soto, y que hay que reconocerlo, porque yo digo que siempre hay que reconocer pues a quien ha estado en la agenda, a quien ha trabajado estos temas. Y nosotros lo que hicimos cuando llegamos en la segunda legislatura fue volver a abrir este diálogo. Nos apoyaste en parlamentos abiertos, nos aprobaste en la actualización de la iniciativa, pero si hoy la iniciativa de Movimiento Ciudadano, que está en el Congreso lista para discutirse, parte del trabajo que hizo Amalia para lograr la primera legislación. O sea, si es el esqueleto, pues hay que darle crédito a la autora. Que yo estuve ahí metidísima, sí. Pero también participó el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir muy activamente. La CEPAL nos orientó, porque la CEPAL ha hecho de esta una gran causa, diciendo que es la política social del siglo XXI, como lo repetimos también nosotros. Tan es así que la CEPAL ha planteado que la reunión que se hará en agosto por los 30 años de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, el tema es cuidados. La política de cuidados, una sociedad del cuidado, políticas y presupuestos que garanticen los cuidados, ese va a ser el gran tema. Y entonces yo creo que estamos en un momento oportunísimo para que la iniciativa que ustedes además no solamente han presentado, defendido, sino que hay ya varias sentencias que establecen la obligación del Congreso de la Ciudad de México de aprobarlo. Bueno, pues que se legisle y se vote rápidamente, y que en todo caso en esta reunión latinoamericana tan importante de agosto se puede decir: estamos cumpliendo, estamos avanzando, no por la presión internacional, no porque la CEPAL, no por la Cuarta Conferencia y el aniversario que se hace aquí, sino porque es un derecho de las personas, porque la gente va a vivir en condiciones de más posibilidades de desarrollarse. No, y además el impacto es brutal. O sea, nosotros en la ciudad, más de 6 millones de personas tienen que ver con los cuidados. Tres alrededor que necesitan cuidados y 3 alrededor que cuidan. Entonces el impacto de contar con un instrumento de esta naturaleza pues es para más del 60% de la población de la ciudad. Entonces creo que ahí hay que ponerlo en contexto, y muchísimas gracias de verdad por inaugurar este espacio, inaugurar estas conversaciones sobre el sistema, que lo que trata justamente es de desmenuzarlo y que lo podamos entender mucho mejor. Y por eso quisiera hacerte una última pregunta para despedirnos. Y que de toda esta conversación, ¿con qué te gustaría que se quedara quien nos está viendo sobre el tema de los cuidados? ¿Cuál es tu idea de este tema? Que visibilicemos la importancia y el valor que tienen los cuidados. De verdad sostienen la vida. Un niño recién nacido no podría sobrevivir sin los cuidados. Un adulto mayor no podría hacerlo. Una persona con discapacidad no podría continuar si no tuviera los cuidados. Pero las personas cuidadoras acaban en ocasiones enfermándose y muriéndose antes que las personas cuidadas, porque no pueden. Y entonces se tiene que compartir, como decimos, por el Estado, por la sociedad, por las familias, en la comunidad. Y entonces para eso necesitamos hacer una transformación completa de nuestra vida para hacerla mejor, y para que se garantice eso que sostiene la vida, pero para que se libere el tiempo de las mujeres y puedan respirar y también puedan crecer y desarrollarse plenamente. La sociedad sale ganando. Todas y todos salimos ganando si todas y todos construimos una sociedad de cuidados, un estado de bienestar cuidador, políticas públicas de cuidados. Y creo que incluso esta situación tan dura que vivimos con la inseguridad y el miedo que se vive por la violencia disminuiría si tenemos posibilidades de más derechos. Pues
Muchísimas gracias, querida Amalia. De verdad, siempre aprendemos muchísimo de tu experiencia, de escucharte. No, de ustedes, su lucha. Nos encanta platicar contigo de este tema. Has sido una gran impulsora de la agenda y, como dije, pues parte de lo que hemos hecho en Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México, pues no podría ser posible si no hubiera sentado las bases de esta ley, de este tema, y hoy sea uno de los temas más importantes de la agenda pública. Como dices, hablar del tema es políticamente correcto. Ahora, lo políticamente correcto que sea que todos impulsemos una ley, que impulsemos las políticas públicas, que impulsemos los presupuestos. Que decir, el presupuesto de la ciudad ya tiene etiquetado el tema de los cuidados, que ya es un avance, ¿no? Porque dicen que lo que no está en el presupuesto no es prioridad. Hoy ya por lo menos está ahí, pero necesitamos seguir avanzando. Vamos a seguir en los próximos meses, pues seguramente platicando. Te vamos a seguir dando lata para que nos sigas asesorando en ahora que viene la discusión obligada de la ley. Y de verdad te agradezco muchísimo. Es una gran emoción que puedas estar en este primer episodio y que podamos seguir construyendo una agenda juntos. No, y yo contentísima de ver con qué inteligencia y con qué determinación lo has impulsado, y también nuestras compañeras. Sí, ¿no? Es un equipo de primera comprometido con esta causa. Sí, tenemos, la verdad, un gran equipo en Movimiento Ciudadano que impulsa la agenda, que la cree, que la vive, que parte también de las propias experiencias del equipo. Y bueno, pues vamos a seguir hablando de estos temas durante los siguientes episodios. Vamos a seguir desarrollando el tema de cuidados. Yo soy Roy Torres, tu diputado chilango de confianza, y este es el podcast en donde hablamos de los temas que te importan a ti y a la ciudad. Muchísimas gracias por escucharnos. Si te gustó, si te interesa este tema, pues suscríbete a nuestras redes, suscríbete al podcast y vámonos con cuidado. Muchas gracias.